Pues hoy vamos a revisar algunas otras cosas que tienen que ver con la derivada de las funciones exponenciales y logarítmicas que ya definimos en clases anteriores. Nosotros calculamos estas cuatro derivadas, primero la del logaritmo de x, que fue solamente aplicar el teorema fundamental del cálculo a la integral de 1 a x de 1 entre t. Después calculamos la derivada de la exponencial e a la x, utilizando la fórmula de la derivada de la función inversa. Y ya que teníamos estas dos, pues definimos primero a la x por medio de e a la x. A la x, si recordamos, lo definimos como e a la x por logaritmo de a, cuando a es positivo. Y ya utilizando regla de la cadena, llegamos a esta derivada. Y luego calculamos la derivada del logaritmo base a de x, usando una igualdad que nos dice que el logaritmo base a de x es igual a logaritmo de x entre logaritmo de a. Nuevamente aquí x es un número real positivo y a también. Y ya con esta igualdad, pues fue muy rápido calcular la derivada del logaritmo base a de x. Entonces tenemos estas cuatro derivadas y también pues vimos esta proposición que te dice que la derivada del logaritmo de valor absoluto de x, que esto ya lo puedes definir no solamente para positivos, sino para todos los números distintos de cero, es 1 sobre x. Y aquí lo único que se hizo pues fue separar en los casos de x positivo y x negativo y ya se calculó la derivada en cada intervalo. Entonces otra proposición muy sencilla de probar, pero que nos va a servir hoy es, vamos a ponerle teorema. Si tienes una función derivable en un punto x0 o bueno, en x, y f de x es distinto de 0, entonces logaritmo de valor absoluto de f de x, yo creo que sí lo vamos a tener que poner x0 para no confundirnos con la notación. Entonces esta función va a ser derivable en el punto x0 y la derivada de esta función bueno, lo voy a poner con la notación de d de x, es f' de x0 entre f de x0. O sea, la derivada de logaritmo de valor absoluto de una función, pues se calcula si derivando la función y dividiendo la derivada entre la función original. Y pues lo de que f de x0 sea distinto de 0, lo necesitas desde aquí para lo del denominador. Y también para poder calcular este logaritmo. Entonces, básicamente es aplicar regla de la cadena. Sí. Lo voy a escribir así.
primero lo que puedo decir es que como f es derivable en x0, pues va a ser continua. Y al ser distinto de 0, la función evaluada en x0, pues una función continua que es distinta de 0, tenemos un resultado que nos dice que pues hay un intervalo alrededor de x0 donde la función sigue siendo diferente de 0. Como f es derivable, sabemos que es continuo. Y estamos suponiendo que f de x0 es distinto de 0. Entonces, por la continuidad, tiene que haber algún intervalo alrededor de x0 donde la función siga siendo distinta de 0. Entonces aquí, pues aunque sea repetitivo, pues lo voy a volver a escribir para indicar que es por la continuidad que pasa esto. Entonces existe un intervalo, digamos, alrededor de x0, donde f de x es diferente de 0. Que bueno, este resultado de la continuidad pues te dice más. O sea, te dice que si la función es positiva, pues hay un intervalo donde la función va a seguir siendo positiva alrededor de x0. Y lo mismo, si f de x0 fuera negativo, pues hay un intervalo alrededor donde la función es negativa. ¿Eso para qué lo quiero? Pues para que tenga sentido aplicar esta función logaritmo alrededor de en un intervalo que esté alrededor de x0. Entonces, a este intervalo lo puedes llamar x0 menos delta como x0 más delta. Entonces, esta función logaritmo de valor absoluto, pues ya va a estar bien definida en el intervalo x0 menos delta, x0 más delta. Y ya que noté que pues no necesito pedir directamente que la función sea distinta de 0 en todo el intervalo, sino que con un punto ya me basta para tener como consecuencia esto de aquí abajo. Ahora sí puedo aplicar regla de la cadena. Entonces, vamos a poner aquí, ¿qué funciones estoy componiendo para aplicar la regla de la cadena? O sea, yo quiero calcular esta derivada, pero ¿qué hago? Si están ahí. Las funciones que se quieren componer es la logaritmo y valor absoluto de f, ¿no? Ajá, puedo ver
Bueno, si separo así todas las funciones, pues serían la f, valor absoluto y luego logaritmo. O sea, son tres funciones las que se están componiendo para obtener esta función. Y bueno, puedo juntar algunas de ellas. Lo que propusieron pues fue logaritmo y valor absoluto de f. Valor absoluto de f, pues sí va a ser derivable, pero pues, tendría que decir cómo se calcula la derivada porque depende del signo que tenga la f. O sea, esta función valor absoluto de f de x sí es derivable justo porque la función no se hace cero y el valor absoluto pues solamente no es derivable en cero. Pero pues puedo aprovechar que aquí arriba ya vi que el logaritmo de valor absoluto sí es derivable. Entonces las funciones que voy a juntar, digamos, son el logaritmo con el valor absoluto. Esa le voy a llamar, no sé, g. Y aparte tengo la f. Entonces g lo voy a definir pues igual que la función de aquí arriba, como logaritmo de valor absoluto de x. Entonces esta función yo ya demostré que sí es derivable y calculé su derivada, que es 1 entre x. Entonces tendría de aquí que la función que quiero derivar es igual a esta función g, bueno, la composición de f con g. Y entonces yo ya sé que f es derivable en x0 y la g sí va a ser derivable en f de x0 justo porque f de x0 es distinto de 0. Entonces voy a mencionar eso para poder aplicar la regla de la cadena. F por hipótesis es derivable en x0. Y la g es derivable en f de x0. Y esto es porque f de x0 es diferente de 0. Entonces, esas son las hipótesis para poder aplicar la regla de la cadena en esta composición. Entonces, la composición es derivable en x0. Y bueno, la derivada pues ya la calculas como tiene que ser. O sea, g' evaluado en f de x0 por f' evaluado en x0. Y de la g, pues nosotros ya habíamos probado que esto es 1 entre x, entonces esto sería 1 entre f de x0. Y la otra, pues quién sabe cuánto valga, pero la dejas así. Entonces esto pues ya se convierte en f' entre f de x0. Entonces con eso ya estaríamos demostrando que la derivada de esta composición sí es f' de x0 entre f de x0. Entonces en realidad pues
La derivada como tal, calcularla, pues es muy directo. Lo de la regla de la cadena fue más escritura, de estar diciendo que primero la función sí está bien definida usando la continuidad y luego definir esta función g para tener la composición solamente de dos funciones, que ya sabemos que sí son derivables. Bueno, ahí en el chat escriben que no entendieron esta igualdad. Pues a ver si empezamos con esto de f compuesta con g, pues esto es solamente g de f de x, ¿no? Y entonces si evaluamos esta función g en f de x, pues es logaritmo de, en lugar de x pones f de x. Ya sería lo que teníamos aquí al principio. ¿Alguna otra pregunta a esta demostración? Profe, no entendí ese último paso. ¿Por qué el logaritmo de f, bueno, la derivada de del valor absoluto de f de x0 es igual a eso, a f? ¿Esto de aquí, lo del último renglón? Sí, no entiendo Sí. cómo pasamos del renglón de arriba al a ese renglón, pues. Ah, pues nada más estamos, o sea, la derivada que estamos calculando es la de esta composición, ¿no? De f compuesta con g. Pero aquí lo que dijimos es que eso es lo mismo que logaritmo de valor absoluto de f. O sea, aquí al principio también pudimos haber escrito sí, esta composición es lo mismo que logaritmo de valor absoluto de f de x. Entonces, también se puede poner así. O sea, esta es la derivada que estamos calculando, nada más que ya la expresamos en términos de otra función que le llamamos g. Ah, vale, me perdí esa igualdad. Gracias. ¿Alguna otra pregunta de esta parte? A mí no me quedó bien claro porque puso en la primera parte donde dice, luego el logaritmo del valor absoluto de f de x está bien definida en el intervalo x0 menos epsilon. Bueno, en esa parte. Ah, porque, o sea, el logaritmo lo puedes aplicar solamente a valores, bueno, a números positivos, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos diciendo antes es que en todo este intervalo, f de x es distinta de cero. Entonces podríamos poner aquí un paso adicional y decir que como f de x es distinto de cero, cuando tú tomas, ahí se movió todo, espera, nada más déjame cerrarlo. Ahí está, ahora sí, creo. Sí, como f de x es distinto de cero, cuando tú tomas valor absoluto, pues esto ya se vuelve positivo. Entonces lo que estaríamos diciendo es que la función con valor absoluto va a ser positiva para toda x en el intervalo.
Entonces, como al tomar valor absoluto ya tienes números positivos, pues sí puedes aplicar el logaritmo. Ah, ok, sí, gracias. Sí, digamos que aquí por tener valor absoluto, el único problema sería si la f de x vale 0. Con cualquier otro no, porque ya se volvería positivo. Entonces, por eso fue justificar que la función es distinta de 0 en todo un intervalo. ¿Alguna otra cosa de aquí? Bueno, parece que no. Entonces vamos a calcular algunas derivadas usando pues este resultado de que cuando tú derivas logaritmo de valor absoluto, pues esto es solamente la derivada de la función entre la función. Antes de eso, vamos a considerar, vamos a poner una proposición. ¿Sí? Nosotros en cálculo 1, pues teníamos de las reglas más sencillas de derivación y las más útiles, pues lo de x elevado a un número natural, que pues esto si lo derivas se convierte en n por x a la n menos 1. ¿No? Entonces esto, pues primero lo puedes probar para los números naturales, usando la regla del producto e inducción. Y luego, pues puedes irlo extendiendo a los enteros, a los racionales. Y entonces ahora que ya tenemos definido esto para todos los exponentes reales, pues vamos a ver que esta regla se sigue cumpliendo. Entonces, la función que quiero derivar es f de x igual a x a la a. ¿En qué números reales podría definir esta función? O sea, ¿para qué a y para qué x puedo definir x a la a? Positivos. ¿Los dos tienen que ser positivos? La X, mayor o igual a cero, ¿no? Y la A puede ser todos los reales. Ajá, el exponente, pues ese puede ser cualquier número real. Y la x, bueno, vamos a considerarla mayor que 0, que es donde definimos estas exponenciales. Entonces, f lo vamos a definir 0, infinito en los reales. Entonces, pues su derivada también podemos calcularla así, ¿no? Con la misma regla del exponente. Digamos. Y bueno, la prueba es muy rápida porque pues este x a la a lo puedes expresar como e a la a por logaritmo de x. Entonces, como la función la estamos definiendo en los positivos,
pues este logaritmo de x igual está bien definido. Entonces aplicas regla de la cadena y ya. Tendríamos que f' es la derivada del exponencial, que es la misma función, por la derivada del exponente. ¿Y cuál es la derivada de esto? De a por logaritmo de x. Bueno, ahí escribieron que a sobre x. Sí, porque es la constante a por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x. Y esto ya pues te queda como x a la a, es esta primera parte, es la función original, por a entre x. Nuevamente aquí, pues, x hay que recordar que es positivo, entonces aquí no hay problema con ninguna de estas operaciones. Y puedes restar los exponentes, ¿no? Entonces te quedaría, ay, esto parece un 9. Ya si juntas y restas estos dos exponentes, te queda como a por x a la a menos 1. Entonces, igual que las propiedades de exponentes que habíamos revisado, pues igual esta función de elevar a un exponente fijo sigue cumpliéndose, que su derivada la puedes calcular así, multiplicando y restándole 1 al exponente. ¿Hay alguna pregunta de aquí? No, profe. Bueno, vamos a considerar otra función. Vamos a llamarle g de x es x a la x, ¿no? Me preguntaron que por qué expresamos la función como exponencial. Pues porque así podemos calcular la derivada de manera más sencilla. O sea, yo ya sé calcular la derivada de e elevado a una función, aplicando regla de la cadena, que es la exponencial por la derivada del exponente. No puedo aplicar directamente, decir, bueno, como es x a la a, entonces ya multiplico por a y le resto 1, porque pues eso nada más lo tengo probado para los naturales o lo puedo extender hasta los racionales, pero para un exponente irracional todavía no tenía esta propiedad. Entonces, si pongo directamente la derivada, como que estaría usando lo que quiero demostrar. Entonces, la manera de calcular esta derivada fue expresándolo en términos del exponencial. Bueno, esta función g, ¿para qué x lo puedo definir por lo pronto? Dijimos que el exponente, igual que acá arriba, puede ser cualquier número real y la base
mayor que 0. Entonces, esta función, al menos la tengo definida en 0, infinito para todos los positivos. Entonces, también puedo calcular su derivada, cambiando esto a una exponencial, bueno, con e. Entonces, g de x es e a la x por logaritmo de x. Entonces, g' sería pues, esta función multiplicada por la derivada del exponente. Pues esta es x por derivada del logaritmo más la derivada de x por el logaritmo. Entonces aquí ya nos quedaría, esta parte se queda como x a la x. Por 1 más logaritmo de x. Entonces esta es la derivada de la función x a la x. ¿Qué signo tiene la derivada? ¿O en qué intervalo es positiva o negativa? Pues mayores que 1 sería positiva y entre 0 y 1 el logaritmo es negativo, entonces a lo mejor ahí es negativo, aunque no sé cómo quedaría con ese 1 sumado, pero cuando x es 1, pues quedaría 0, ¿no? O sea, ¿para qué valor de x la derivada se hace 0? En 1. Pues yo digo que no, porque No, porque eso es verdad. Este. dicen que cuando el logaritmo de x es igual a -1 y cuando el logaritmo de x es igual a -1. A ver, voy a escribir primero. Esto es igual a 0, sí, solo sí. Entonces, como x a la x es positivo, porque es una exponencial, entonces aquí solamente nos quedaría 1 más logaritmo de x igual a 0 o logaritmo de x igual a -1. Bueno, ahí pusieron que cuando x es igual a 1 sobre e, pues sí, ¿no? Porque aquí puedes aplicar exponencial de ambos lados. Entonces, te quedaría x igual a e a la -1 o 1 sobre e. Entonces, este es el único punto crítico de la función. 1 entre e o e a la -1. Y ya si x está entre 0 y 1 entre e, vamos a ponerlo como intervalo. Pues algo que sabemos es que el logaritmo es una función creciente, estrictamente creciente. Entonces tendríamos que el logaritmo de x es menor que logaritmo de e a la -1, pero eso
es -1. Entonces 1 más logaritmo ya sería negativo. Y por lo tanto, pues aquí la derivada es negativa. Bueno, yo creo que vamos a ponerlo hasta acá para no ocupar tanto espacio. Nuevamente porque si multiplicas por x a la x, esto es un número positivo, entonces no, bueno, se preserva la desigualdad. Entonces, la función g es decreciente en 0,1 sobre e. Y bueno, si x es mayor que 1 sobre e, aquí ya va a cambiar el signo y te va a quedar que es positivo la derivada. Entonces esta función g va a ser, quién sabe qué estaba escribiendo, pero es estrictamente creciente a partir de 1 sobre e. Coma infinito. Aquí. Y este punto crítico, pues como la función es decreciente antes del punto y luego creciente, pues va a ser un mínimo. Y como es el único punto crítico, pues en realidad este 1 sobre e va a ser un mínimo global. O sea, f de x, por la primera parte, sabes que... Ay, bueno, aquí es g más bien. G de x va a ser mayor que g de 1 entre e. Por lo de ser estrictamente decreciente. Y acá, al ser estrictamente creciente en este intervalo, pues también tengo que g de x es mayor que g de 1 entre e si x está a la derecha. Pues ahorita vamos a intentar poner la gráfica de esta función, pero lo que tengo por el momento es que antes de este punto crítico la función es estrictamente decreciente y a partir de aquí es estrictamente creciente. Entonces, al ser el único punto crítico, resulta ser un mínimo pero global. Vamos a ponerle g de 1 entre e. De esta parte de las derivadas y de dónde es creciente y decreciente la función x a la x, ¿hay alguna duda? Yo me perdí en por qué el logaritmo de e a la -1 nos da igual a -1.
Porque el logaritmo y la exponencial son funciones inversas, entonces logaritmo de e a la x siempre es x, en este caso es el -1. Estas dos podemos pensar que se cancelan. ¿Algo más? ¿No? ¿Ninguna otra pregunta de esta parte? Bueno, por lo pronto tengo esto de aquí. Y ahora lo que voy a intentar ver de esta función pues, es cuáles son los límites cuando x tiende a 0 por la derecha, o sea, para ver a dónde llega esta función x a la x, y cuando x tiende a infinito. Entonces, x a la x, dijimos que lo podemos ver como e a la x por logaritmo de x. Voy a escribir aquí nuevamente la función. La puedes ver así o como esta otra función. Entonces quiero ver cuál es el límite cuando x tiende a infinito de esta e a la x por logaritmo de x. Y también cuál es el límite. Bueno, voy a escribirlo de las dos formas. O sea, con x a la x o con la exponencial. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a 0? Por la derecha. Esta función solamente la definimos para los positivos. Entonces, ¿me podrían decir de alguno de los dos límites cuánto vale? ¿Cuál se ve más sencillo de calcular? El de abajo, el de 0 por Parece la ser más sencillo el que tiende a 0. derecha. ¿El de abajo se ve más sencillo? Sí, porque bueno, podría ser que es solo 1, porque 0 por logaritmo de x podría ser, o sea, es 0 y el a 0 es 1. Pero el exponente no sabemos que tienda a 0 así tan directamente porque o sea, el logaritmo para empezar no lo puedes evaluar en 0. ¿Y cuál es el límite del logaritmo de x cuando x tiende a 0 por la derecha? Se va a menos infinito. Ajá. Entonces, bueno, vamos a recordar nada más así de, antes de ver directamente con estos. Del logaritmo, cuando x tiende a infinito es infinito. Cuando x tiende a 0 por la derecha es menos infinito. En estos dos límites, nosotros en clase solamente vimos qué pasaba con 2 a la n cuando n tiende a infinito. Y aquí como 1 entre 2 a la n. Y esta parte, bueno, estaba como pendiente ahí de tarea probarlo formalmente, estos dos. Con respecto a la exponencial e a la x,
nosotros sí demostramos que el límite de e a la x cuando x tiende a infinito es infinito. Y bueno, en el caso del exponencial, cuando x tiende a menos infinito, ¿cuál es este límite? Este todavía no lo habíamos mencionado, pero vamos a hacerlo de una vez. Aquí vamos a ver que este límite, bueno, en la función exponencial, si recordamos cómo trazamos la gráfica a partir de ser la derivada del logaritmo. Del logaritmo de x teníamos algo así. Aquí una asíntota vertical. Y de la exponencial, que hay que reflejar con respecto a la identidad, es algo así. Entonces, en esta parte, pues tendría que ocurrir que e a la x, cuando x tiende a menos infinito, sea 0. Vamos a probar este. Entonces, ahorita regresamos a calcular los límites de arriba. Límite cuando x tiende a menos infinito de e a la x. Pues aquí vamos a utilizar varios resultados de límites para que se calcule de manera mucho más sencilla esto. Esto lo puedo ver como límite cuando x tiende a infinito de e a la menos x. O sea, le cambias el signo a la variable. Digamos que el caso general que estamos utilizando aquí es que el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es lo mismo que el límite cuando x tiende a infinito de f de menos x. Ahora, este e a la menos x, pues lo podemos escribir como 1 entre e a la x. Y lo que yo ya sé es que e a la x, cuando x tiende a infinito, es infinito. Entonces, como arriba tienes una constante y el denominador tiende a infinito, pues esto es 0. Aquí lo que se estaría usando es que si tienes una función cuyo límite es, bueno, que tiende a infinito, entonces límite de una constante entre f de x pues va a ser 0. O más general podríamos poner que si arriba tienes una función acotada, también al dividir entre una función que tiende a infinito, pues el cociente tiende a 0. Entonces estos 4 límites son pues, muy importantes de qué pasa como en los extremos del intervalo, donde está definida la función. Para el logaritmo, pues esa va de 0 a infinito, o sea, nada más en los positivos, y estos son los dos límites. Y la exponencial que está definida en toda la recta, pues de un lado tiende a 0 y del otro tiende a infinito. Entonces, antes de regresar a los dos límites que queríamos calcular aquí arriba, de esta parte, ¿hay alguna duda que tengan de los límites que están encerrados en el rectángulo? Bueno, entonces me comentaban que era más sencillo calcular el límite de abajo. Y bueno, yo no lo veo así tan
tan inmediato, quién sabe si sí sea sencillo o no, ahorita vemos, porque o sea, esta x sí tiende a 0, pero el logaritmo tiende a menos infinito. Entonces, si tú tienes 0 por algo que tiende a menos infinito, pues eso es una indeterminación. No puedes decir tan directo que esto es 0. ¿Y cómo arreglamos eso? ¿Qué se puede hacer? Yo digo que el de arriba es más inmediato. Porque para el límite de arriba, o sea, cuando x tiende a infinito, pues x tiende a infinito, logaritmo también tiende a infinito. Y entonces todo el exponente va a tender a infinito. Y yo ya sé que, pues cuando eso pasa, cuando el exponente tiende a infinito, el límite del exponencial también es infinito. Entonces vamos a escribir aquí. Para empezar, este límite es infinito y el del logaritmo también. Entonces, cuando multiplicas las dos funciones, pues el límite sigue siendo infinito. Y si todo el exponente ya tiende a infinito, pues la exponencial también. Igual si yo probara que para alguna otra función el límite tiende a menos infinito, bueno, el límite del exponente, pues entonces la exponencial va a tender a 0, por esto de aquí. Entonces, este primer límite es infinito. Y ahora del segundo, el de aquí abajo, ¿cómo calculo el límite del exponente? O sea, vamos a poner límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x por logaritmo de x. ¿Qué podría ser aquí? Bueno, ahí sugieren que pongamos x en el denominador como 1 entre x para aplicar regla del L'Hopital. Y pues sí, ¿no? O sea, aquí en esta parte lo que tendrías es 0 y el otro que tiende a infinito. Entonces es una indeterminación. Entonces para aplicar la regla del L'Hopital, pues puedes expresar esto como un cociente. El logaritmo de x en el numerador. Y abajo ponemos 1 entre x. Entonces, cuando x tiende a 0 por la derecha, esto tiende a infinito y el logaritmo a menos infinito. Entonces sigue siendo pues una indeterminación. En la cual puedo aplicar la regla del L'Hopital. Entonces derivo el numerador, que me queda 1 sobre x. La derivada del denominador, pues, como es x a la menos 1, te queda menos x a la menos 2, o sea, menos 1 entre x cuadrada. Y ya si haces esta operación, pues te va a quedar menos x
Ay, qué feo quedó aquí. Y esta le cambié a infinito. Entonces el numerador sí tiende a 0. Y entonces este límite pues sí va a ser 1. Vamos a poner aquí esto así. E a la límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x por logaritmo de x. Y este paso, bueno, lo de los dos asteriscos es el límite que ya calculamos aquí abajo. Este paso de aquí, yo lo puedo hacer porque el exponencial es una función continua. Entonces, el resultado en el que me estaría basando para subir el límite, vamos a ponerlo por aquí abajo, es que si f es una función continua, en este caso la exponencial pues es continua en todos los reales. Vamos a ponerle por lo pronto así. Y límite cuando x tiende a de g de x es igual a L. Entonces, pues puedes calcular el límite cuando x tiende a. También se vale con laterales, que es lo que estamos haciendo aquí. De f de g de x. Si la función es continua, el límite lo puedes meter. Siempre y cuando pues, este límite sí exista. Entonces, en el caso del exponencial, pues siempre puedes hacer eso. Porque es continua en todos los reales, entonces, en particular, si tienes una función g cuyo límite existe, cuando x tiende a cierto número, entonces, límite cuando x tiende a de e a la g de x, lo puedes poner como el exponencial del límite. Es lo que estamos usando en este paso para primero subir el límite y luego ya calcularlo como lo hicimos aquí abajo. Entonces, el límite de x a la x cuando x tiende a 0, sí es 1. Eso, pues, te podría decir que si quieres definir 0 a la 0, al menos para que esta función sea continua, en los reales positivos unión el 0, pues esto lo tendrías que definir como 1. Si lo definieras como 0, pues ya tendrías una discontinuidad. Entonces vamos a poner nada más la gráfica de esto. ¿Hay alguna pregunta de estos límites?
Creo que no, No. profe. Entonces, de la gráfica que habíamos medio hecho, vamos a poner primero nuestro intento de gráfica y ahorita ya vemos cómo se trazaría en realidad. Entonces, el punto importante aquí era el 1 sobre E. Ahí es donde estaba el mínimo. Y este mínimo, pues, tiene que estar por debajo del 1. Porque dijimos que el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, es 1. Entonces, aquí tendrías esto así. Y luego, a la derecha, pues ya la función tiende a infinito. Lo que no hemos revisado, pero pues se podría hacer con la segunda derivada, es lo de la concavidad. De ver si realmente esto siempre es cóncavo hacia arriba o hay puntos de inflexión. Entonces eso pues lo tendríamos que hacer con derivando nuevamente esto de aquí y ya viendo los signos y demás. Entonces esa parte por ahora no la vamos a hacer, nada más vamos a pues, ver la gráfica aquí. Entonces, este punto que me marca es el de 1 entre E. Es el punto mínimo. Y bueno, aquí dice 0 a la 0,1, este punto, por lo del límite que habíamos calculado cuando x tiende a 0. Entonces aquí directamente, en el caso de Desmos, pues está considerando que 0 a la 0 pues es 1. Tiene que ver con este límite que ya calculamos nosotros. Y bueno, del otro lado, la función pues tiende a infinito. Cuando x tiende a infinito, pues crece bastante rápido porque se trata de una exponencial. Vamos a regresar acá. Entonces aquí para los cálculos de los límites, pues, en muchas ocasiones, para no tener que meternos con épsilon y delta, es importante pues, conocer resultados como de este tipo que estamos aplicando por acá, lo de que como la función exponencial es continua, pues sí puedes, digamos que meter el límite aquí a la hora de calcularlo, en la función. Entonces yo creo que de esa parte les voy a hacer alguna lista de resultados para que tengan ahí, bueno, resultados y yo creo que hasta definiciones de límites, porque veo que, por ejemplo, para esto del segundo parcial, que los que todavía no presentan, pues llegan a tener dudas en que cómo se cambiaría entre una definición y otra, porque son, pues el límite cuando x tiende a, digamos que bilateral, por la derecha, por la izquierda, en infinito, menos infinito. Y también, bueno, eso es con respecto a la variable x, ¿no? Tienes como que esos 5 casos. Los dos laterales, infinito, menos infinito, y cuando x tiende a. Pero aquí, pues también puedes tener que el límite sea un número real, o que sea infinito, que sea menos infinito. Entonces, digamos que los 5 casos de aquí con los 3 de acá, pues ya son 15 definiciones al menos. Y de esos 15 límites, digamos, distintos, aunque pues, la mayoría se parece y no es como que necesario que memorices todo, sino que con que entiendas la idea, pues ya con eso puedes escribir tú la definición cuando la necesites, pero pues vamos a hacer nuestra lista y también de los resultados. Entonces, por ahora, bueno, tenemos esto de x a la x, donde ya vimos cómo calcular estos límites. También, pues, donde la función es decreciente o creciente.
Otro resultado importante, que no sé si ahorita lo vayamos a usar o no, pero que es como de este tipo de igualdades. Pues vamos a agregarlo ahí a la lista que vamos a hacer, pero que es, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de una función, pues es igual al límite cuando x tiende a infinito de f de 1 sobre x. Esto, por ejemplo, pues fue un ejercicio del curso pasado. Y lo mismo, si tomas el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, que aquí la x sería negativo, esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a menos infinito de f de 1 sobre x. Entonces, en ocasiones, para esto de calcular límites de exponenciales, puede ser útil que si tienes 1 entre x en la función, pues tal vez te convenga invertir aquí lo de la variable y cambiar el 0 por infinito menos infinito. Entonces, en algún momento nosotros también vamos a usar estos límites, pero de una vez los dejo ahí escritos. ¿Y qué vamos a poner ahora? Pues de la derivación logarítmica. Pues ya usamos este método, digamos, de derivación logarítmica cuando derivamos x a la x. O sea, lo que nosotros hicimos fue... ¿Dónde quedó x a la x? Aquí. Poner todo esto como e a la x logaritmo de x y a partir de eso calcular la derivada. En general, bueno, aquí todavía no vamos a aplicar logaritmos, pero si yo tengo f de x igual a pues una función g elevada a h de x, espero que se distinga que la h es el exponente, si no vamos a poner esto un poco más abajo. Ahí ya se nota un poco más. Pues para que esté definido esto, necesito que la g de x sea positiva, ¿no? Así como lo hemos trabajado con funciones exponenciales. La h de x, como es el exponente, pues puede ser cualquier número real. Entonces, una función de este tipo que tenga pues, cualquier función positiva elevada a otra, la puedo derivar pues, cambiando todo a exponentes. Bueno, exponencial, perdón. O sea, tengo que f de x es igual a e a la h de x por logaritmo de g de x. Y si veo la función así en términos de la exponencial con e, pues ya puedo calcular la derivada. Nuevamente por regla de la cadena, esto sería la misma exponencial por la derivada del exponente. En ese caso nos queda la función h por la derivada del logaritmo, pero pues eso sabemos que es g' entre g. Lo vimos con logaritmo de valor absoluto, pero pues también directamente con la regla de la cadena aplica para logaritmo de la función, si es positiva. Más la derivada de h por el logaritmo.
Entonces, esta primera parte es la función original g a la h. Entonces, al derivar este tipo de funciones, pues te queda primero la función original, pero ahora multiplicada por todo esto de aquí. Entonces, no es que sea una fórmula que tengas que recordar. Yo creo que aquí pues es más sencillo solamente cambiar a exponencial y ya derivar con regla de la cadena en lugar de memorizar algo así. Y para calcular la derivada, pues lo único que necesito, o sea, la g desde el principio ya tenía que ser positiva, entonces aquí el logaritmo está bien definido. Lo único que necesito, pues es que h y g sean derivables. Entonces esto lo podríamos enunciar como que si h y g son derivables en x y g de x es una función positiva, pues entonces esta nueva función de elevar g a la x, digo g a la h, pues también es derivable y su derivada se calcula así. Entonces vamos a ponerlo como una proposición más de derivadas. Si f y g son derivables y la función que pones en la base es positiva, entonces ay, vamos a dejarlo con g y h para no cambiarle. Entonces g de x elevado a la h de x es derivable y pues la derivada la calculas así. Bueno, y ahí preguntan que en la definición de f no dice g a la x, no. A ver, vamos a revisar en cuál. No, es que no sé si la x desde el principio la escribí así o se movió cuando estuve intentando poner el exponente aquí más arriba, pero no, es g de x. Entonces, en esta operación también obtienes funciones derivables, siempre y cuando pues ambas lo sean. ¿Alguna pregunta de esta parte? ¿No?
Bueno, a ver, de la derivación logarítmica, pues esa es un método para derivar funciones de manera más sencilla, que tal vez muchos de ustedes hayan aplicado antes. Entonces, aquí vamos a poner una función cf de x igual a x a la 8 por seno cuarta de x entre 1 más x a la quinta por tangente cúbica de x. Entonces, este tipo de funciones, pues nosotros ya sabemos cómo derivarlas simplemente aplicando regla del cociente. Esta regla del cociente, pues el problema que tendríamos, si quiero calcular así la derivada, es que involucraría calcular la derivada del denominador, del numerador, y ahí pues es regla del producto y se vuelve pues una cosa bastante extensa de escribir. Entonces aquí podemos calcular f' utilizando la regla del cociente. Y pues escribiendo bastante. Otra forma, pues, es aplicar esto de la derivación logarítmica. Le voy a poner aquí utilizando derivación logarítmica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a aplicar valor absoluto a la función y logaritmo. Bueno, con la función logaritmo de valor absoluto. Entonces eso es, bueno, lo puedes hacer en 2 pasos o uno solo, como tú quieras. Si tú aplicas valor absoluto de f de x, pues sabemos que el valor absoluto separa los cocientes, los productos, y como separa productos, pues también puedes sacar los exponentes. Entonces esto lo puedes escribir así. Y aplicar logaritmos de ambos lados. Entonces, bueno, vamos a ponerle primero así, logaritmo de todo este cociente.
por tangente de x al cubo. Y usando propiedades de logaritmos, pues aquí lo que obtendría es que el logaritmo de f de x es igual a 8 por logaritmo de valor absoluto de x más 4 por valor absoluto de seno. Lo de abajo va a quedar restando. Aquí ya sin exponente. Y todos los exponentes los puedo sacar. Entonces, este paso de aquí voy a poner si tú tienes un... Vamos a cambiar de color. Esta parte. Pues si vas aplicando las propiedades del logaritmo por pasos, digamos que primero como es un cociente, pues esto sería logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Y luego en esta parte, pues los productos también se pueden separar como sumas. Sería logaritmo de a a la n más logaritmo de b a la m. Lo que estaba aquí también se puede separar como una suma. Ay. Y finalmente, pues ya probamos que todos los exponentes los puedes sacar multiplicando del logaritmo. Acá igual, pero de una vez le voy a poner el signo menos. Entonces, si nos podemos escribir así paso a paso, así es como llegaríamos a esta igualdad. Pero pues podemos aplicarla así directamente. O sea, todo lo del numerador pues va a quedar con signo positivo, lo del denominador con signo negativo y todos los exponentes los bajas multiplicando. Entonces aquí la idea sería que de la función original, cuando sea posible, nosotros pasemos directamente pues, a esto, para no escribir tanto. Entonces apliqué valor absoluto y logaritmo para separar todo esto como funciones mucho más sencillas de derivar. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta de cómo llegamos a esta igualdad? No, bueno, de mi parte no. Vamos bien. No. Profe, creo que
varios de mis compañeros no lo escuchan. Bueno, lo escuchamos. Sí, yo creo que más bien todos, porque estaba silenciado el micrófono, pero espero que se haya entendido esto de que estábamos derivando ambos lados de la igualdad usando justo esta propiedad de que la derivada del logaritmo es, bueno, del logaritmo de valor absoluto es f' entre f, y eso lo hemos hecho en cada uno de estos derivadas. Y ya de aquí finalmente, pues despejas la derivada. Entonces aquí tendrías que f' de x es la función original por todo esto. Secante cuadrada sobre tangente. Igual aquí, bueno, la f de x pues, se puede sustituir, que era todo esto. Y ya de aquí, si quisiéramos ir simplificando cosas, pues haces la multiplicación con cada sumando. O lo podemos pues, dejar así. Entonces, esta sería la derivada de la función f. Puedes pues, comparar lo que los pasos como necesarios, digamos, son, empecé con esta función, pongo valor absoluto y aplico logaritmo. Entonces sí puedo pasar directamente acá, yo creo que sin mayor dificultad. Y luego, pues cuando hago la derivada, como son, ay, aquí faltó ponerle los múltiples logaritmos, pero, o sea, la derivada la calculamos bien, pero, ¿dónde quedamos? Ay, se perdió. No sé si lo... Ah, es que le quité el... Si en este paso calculamos bien la derivada de cada una de las funciones, pero faltó escribir, ay, no sé por qué se regresa, la función logaritmo. Entonces, espero que no se hayan mareado con tanto subir y bajar. Aquí esto es otra vez. Ya creo que ya se está quejando la aplicación que dijimos que íbamos a acabar antes y nada más no. Esta aplicación hasta parece estudiante de tanto que se queja. Bueno, estudiante de ciencias, porque es como que algo muy de aquí. Entonces ahí faltó poner los múltiples logaritmos. Ya. Y ahora sí, cuando derivamos, pues todas las derivadas del logaritmo las calculamos así con la función abajo, la derivada arriba. Y finalmente pasamos multiplicando la función. Entonces igual este paso pues lo puedes omitir. O sea, cuando pasas multiplicando la f, pues de una vez la puedes escribir y ya. Y ya hasta aquí tendríamos la derivada de la función. ¿Alguna pregunta de este ejemplo de la derivación logarítmica?
No, quedó muy claro. Gracias, sí. Bueno, aquí Vamos bien. los únicos detalles que tenemos cuando aplicamos esto del logaritmo, se pone valor absoluto como para considerar, pues el caso más general, cuando yo calculo logaritmo. Dijimos, si pongo logaritmo directamente y la función es negativa, pues eso no tendría sentido. Entonces, cuando nosotros aplicamos valor absoluto, aquí el único problema que tendríamos es cuando la f de x vale 0. Ahí es donde el logaritmo pues no estaría bien definido. Igual en esta parte, pues cuando cada uno de estos vale 0, no podría definir el logaritmo en estos, por ejemplo, en -1 o en el 0. Bueno, todos estos de aquí. Pero justo estos números donde la función vale 0, si yo dejo la derivada de esta manera, pues son los denominadores que me quedaron en la segunda parte. Entonces, por ahí podría pasar que se me escape algún valor de x donde sí podría calcular la derivada. Por ejemplo, si yo pongo x más 1 entre x cuadrado, bueno, entre x, algo así sencillo, pues esta función sí es derivable en -1. O sea, yo puedo calcular f' de x como x cuadrada por x menos x más 1. Entonces aquí me queda -1 entre x cuadrada. Entonces esta función solamente no es derivable en 0, pero si yo lo hago el procedimiento de logaritmo, pondría logaritmo f de x igual al logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Entonces, en esta parte no está definida en x igual a -1. Aunque para la función original el -1 no sea, pues sí sea parte del dominio y también se pueda derivar en -1. Esos son pues los únicos detalles que digamos se escapan cuando yo hago derivación logarítmica. Pero si continúo con la derivada, aquí me queda f' entre f de x. Del otro lado derivo es la función abajo, la derivada arriba, la función abajo y la derivada arriba. Entonces aquí tendría f de x por esta diferencia. Y nuevamente, si yo dejo expresada la función así, no estaría definida en -1, aunque en realidad en -1 no hay ningún problema. Solo que cuando ya sustituyo la f, y hago esta operación, pues me quedaría 1 entre x menos x más 1 entre x cuadrada. Y ya si continúas con, como simplificando esta parte, llegas a la misma derivada que teníamos con la regla del cociente. Entonces, a pesar de que en un paso intermedio, pues este logaritmo no estaba definido en el -1, esa indeterminación al final desapareció. Entonces, la próxima clase vamos a intentar explicar por qué pasa esto, de que a pesar de que hay pasos intermedios cuando yo aplico el logaritmo o cuando calculo la derivada, que están estos denominadores y
y me añaden restricciones que no tenía con la función ni con su derivada si la calculaba por otros medios, porque al final de cuentas, pues ya este x más 1 no me afecta cuando simplifico todo. Entonces eso lo vemos la siguiente clase.